Bienvenidos a este canal de Filosofía, Teología y la Visión Franciscana del Hombre y de la Vida. Vamos a hablar sobre la liturgia de las horas, la oración diaria de la Iglesia. La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino o la obra de Dios, Opus Dei, es la oración diaria de la Iglesia que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. Las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. A veces el diálogo es entre la Iglesia o el alma individual y Dios. A veces es un diálogo entre los miembros de la Iglesia y a veces es incluso entre la Iglesia y el mundo. El oficio divino es verdaderamente la voz de la esposa misma dirigida al esposo. Es la propia oración que Cristo, junto con su cuerpo, dirige al Padre. Nos dice Sacrosanctum Concilium en el número 84. El diálogo siempre se lleva en presencia de Dios y utilizando las palabras y la sabiduría de Dios. Cada una de las 5 horas canónicas incluye selecciones de los salmos que culminan en una proclamación de la Escritura. Las 2 horas más importantes o bisagra son la oración de la mañana y la oración de la tarde, es decir, laudes y vísperas. Cada una de ellas incluye un cántico del Evangelio, el cántico de Zacarías tomado de Lucas capítulo 1, versículos 68 al 79 para la oración de la mañana, conocido como Benedictus, y el cántico de María tomado de Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55 para la oración de la tarde, conocido como Magnificat. El cántico del Evangelio funciona como un tipo de extensión meditativa de la proclamación de la Escritura a la luz del evento de Cristo. Las oraciones de la mañana y de la tarde también incluyen intercesiones que surgen de la proclamación de la Escritura del mismo modo en que los salmos la preparan. En las horas se ejercita el sacerdocio real de los bautizados y este sacrificio de alabanza se conecta así al sacrificio de la Eucaristía, ambos a la vez preparando y surgiendo de la misa. Los himnos y letanías de la liturgia de las horas integran la oración de los salmos en el tiempo de la Iglesia, expresando el simbolismo de la hora del día, la estación litúrgica o la fiesta que se celebra. Es más, la lectura de la palabra de Dios en cada hora y las consecutivas respuestas o troparia y las lecturas de los padres de la Iglesia y los maestros espirituales en ciertas horas, la lectura de los doctores de la Iglesia también, revelan más profundamente el misterio que se celebra, ayudan a comprender los salmos y preparan para la oración en silencio, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1177. Las 5 horas del oficio divino, aunque algunos, por ejemplo, los monjes rezan 7, pero aquí hablaré 5 porque integraré las horas intermedias. Estas son el oficio de lectura. El oficio de lectura se orienta a ofrecer al pueblo de Dios y principalmente a quienes se han entregado al Señor con una consagración especial, una más abundante meditación de la palabra de Dios y de las mejores páginas de los autores espirituales, pues si bien es verdad que en la misa de cada día se lee ahora una más rica serie de lecturas bíblicas, no puede negarse que el tesoro de la revelación y de la tradición contenido en el oficio de lectura es de un gran provecho espiritual. Esto nos lo dice los principios y normas generales de la liturgia de las horas en el número 55. Ahora la oración de la mañana, conocida como laudes. Llevamos 2, oficio de lectura
Y ahora, oración de la mañana, laudes, que quiere decir alabanzas. Las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana, como salta a la vista en muchos de sus elementos. San Basilio expresa muy bien este carácter matinal con las siguientes palabras. Al comenzar el día, oremos para que los primeros impulsos de la mente y del corazón sean para Dios, y no nos preocupemos de cosa alguna antes de habernos llenado de gozo con el pensamiento de Dios, según está escrito. Me acordé del Señor y me llené de gozo, dice el Salmo 77, en el versículo 4. Ni empleemos nuestro cuerpo en el trabajo antes de poner por obra lo que fue dicho. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Salmo 5, versículos 4 al 5. También nos dice San Basilio el Grande en su Regule Ficius Tractate, en el Responsio 37. Esta hora que se celebra con la primera luz del día trae además a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres, y el sol de justicia que nace de lo alto. Así se comprende bien la advertencia de San Cipriano. Se hará oración por la mañana para celebrar la resurrección del Señor con la oración matutina. Nos dice San Cipriano en su obra de Orazione Dominica. Ahora, respecto a la oración del día, aquí tenemos 3 horas menores, que es la hora tercia, la hora sexta y la hora nona. El oficio de lectura se puede rezar de las 5 a las 6 de la mañana. A veces lo rezan un poco más tarde, pero es el horario que lo rezan las comunidades religiosas y las abadías, que a veces incluso lo rezan más temprano. Las laudes se pueden rezar muy bien entre 6 y 7 de la mañana, y la hora tercia a las 9, la hora sexta a las 12, entre 12 y 1, la hora nona a las 3 de la tarde, que es la hora en la cual murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Se puede hacer a media mañana, mediodía o media tarde, como lo he mencionado. Conforme a una tradición muy antigua de la Iglesia, los cristianos se acostumbraron a orar por devoción privada en determinados momentos del día, incluso en medio del trabajo, a imitación de la Iglesia Apostólica. Esta tradición, andando el tiempo, cristalizó de diversas maneras en celebraciones litúrgicas. Tanto en Oriente como en Occidente se ha mantenido la costumbre litúrgica de rezar tercia, sexta y nona, que al sumarlas serían 7. Principalmente porque se unía a estas horas el recuerdo de los acontecimientos de la pasión del Señor y de la primera propagación del Evangelio. Vamos a la oración de la tarde, conocidas como vísperas. Se celebran las vísperas por la tarde, cuando al atardecer y el día va de caída. Esto es aproximadamente entre las 6 y 7 de la tarde. En acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto, dice San Basilio el Grande, en su obra Regule Fusius Tractate, en el Responsio 37, en el capítulo 3. También hacemos memoria de la rendición por medio de la oración que elevemos como el incienso en presencia del Señor, y en la cual el alzar de nuestras manos es como ofrenda de la tarde, dice el Salmo 141, versículo 2, lo cual puede aplicarse también con mayor sentido sagrado a aquella verdadera ofrenda de la tarde que el Divino Redentor instituyó precisamente en la tarde en santos misterios de la Iglesia, y que ofreció al Padre en la tarde del día siguiente, que representa la cumbre de los siglos, alzando sus manos por la salvación del mundo, dice Cassiano en De Institutione Cenobiorum, en el libro 3, en el capítulo 3. Y para orientarnos con la esperanza hacia la luz que no conoce ocaso, oramos y suplicamos para que la luz retorne siempre a nosotros
Pedimos que venga Cristo a otorgarnos el don de la luz eterna. Preciosísima es esta oración. Pero precisamente en esta hora concuerdan nuestras voces con las de las iglesias orientales al invocar a la luz gozosa de la Santa Iglesia, de la Santa Gloria del Eterno Padre, Jesucristo bendito, llegados a la puesta del sol, viendo la luz encendida en la tarde, cantamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Finalmente tenemos la oración de la noche conocida como completas, que es para ir a descansar. Las completas son la última oración del día, que se ha de hacer antes del descanso nocturno, aunque haya pasado ya la medianoche. Los salmos elegidos para la oración de la noche son de plena confianza en el Señor. Pero esta bella oración nos ayuda en el momento del examen de conciencia, de pensar nuestros pecados cometidos durante el día. Este acto de conciencia, este examen de conciencia nos ayuda a preparar la confesión que debemos realizar a más tardar cada mes, cada 3 semanas, cada 15 días, según la conciencia de cada fiel, para prepararnos a la reconciliación y a la recepción de la gracia si se ha perdido por el pecado y particularmente el pecado mortal. Damos gracias a Dios por este bellísimo momento, por haber compartido con ustedes esta liturgia de las horas, este tema sobre la liturgia de las horas, y nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.